Buenos días, mi nombre es Catherine Pedraza y a continuación expondré ungüentos y geles. Cabe resaltar en primera medida que los ungüentos y geles hacen parte de un grupo más grande que son las formulaciones semisólidas. Estas se caracterizan por permitir la incorporación de fármacos destinados a un efecto local o transdérmico y por permitir mayor tiempo de residencia en la piel que las formulaciones líquidas. Pueden ser sistemas monofásicos o sistemas bifásicos. En cuanto a los sistemas monofásicos, estos son ungüentos y geles en los que el ingrediente activo se encuentra disuelto, por lo que solo se distinguirá una fase, y sistemas bifásicos en las que los ungüentos y geles que contienen el ingrediente activo en forma de polvo, generalmente microcristalino, por lo que se podrán observar dos fases en el mismo. En cuanto a los ungüentos, estas son preparaciones semisólidas grasas destinadas para la aplicación externa sobre la piel o las membranas mucosas que suelen ser oclusivas. Con oclusivas me refiero a que van a crear una barrera física en la parte superior de la piel que van a ayudar a prevenir la pérdida de agua y pues van a facilitar su retención. Estas formulaciones suelen ser espesas y pesadas después de la aplicación debido a que no serán absorbidas en la piel. Por otro lado, cabe resaltar que la proporción indicada en la USP es de menos del 20% en agua o sustancias volátiles y mayor al 50% en vehículos como hidrocarburos, celas o polioles. Los ungüentos pueden contener o no un API. Cuando se encuentran sin API, se utilizan como emolientes para calmar, suavizar e hidratar las afecciones de la piel. La acción emoliente es similar a la oclusiva debido a que pues era una sustancia aceitosa que llenará los espacios vacíos entre las células muertas de la piel, creando una superficie de piel suave. Y bueno, esta película hará que la piel se sienta y luzca suave, si bien puede proporcionar algunos efectos oclusivos, la función principal es ayudar a suavizar la piel. Y pues cuando se presenta con API, este definirá la acción del ungüento y podrá ser de acción local o de absorción sistémica. En cuanto a las bases para ungüentos, estas pueden ser de cuatro tipos principales. Las hidrocarbonadas, que son una base oleosa, el API entrará en contacto prolongado con la piel, son difíciles de eliminar y las características físicas del mismo no van a cambiar con el paso del tiempo. En cuanto a las bases de absorción, estas permiten una incorporación de soluciones acuosas, incluyen únicamente componentes anhidros o emulsiones de tipo agua en aceite y sirven como emolientes, es decir, que su función será suavizar la piel. Por otro lado tenemos las lavables con agua, que son emulsiones del tipo aceite en agua, pueden lavarse fácilmente y favorecen la absorción. Y por último tenemos las bases hidrosolubles, que son bases desgrasadas en las que todos los componentes son solubles en agua y son categorizadas como geles. En cuanto a la manufactura de los ungüentos se fabrican mediante fusión del aceite y las fases acuosas en dos recipientes con camisas separadas, con agitadores para una mezcla adecuada. Pues esto dependerá de la base que vayamos a usar, debido a que pues si son bases hidrosolubles solo tendremos fases acuosas y fases disueltas en ella. Y pues la proporción del aceite y de las bases acuosas en las otras bases dependerá del tipo de base y de la función que queramos obtener. Posteriormente se hará la transferencia de las dos fases al recipiente principal a través de válvulas y tuberías y por último se hará la agitación en el recipiente principal. Cabe resaltar que la mezcla uniforme de todos los componentes, tanto de la base como del fármaco, es crucial. Y en cuanto a la manufactura de estos ungüentos, se preparan generalmente por fusión o por métodos de levigación. Sin embargo, en este artículo señalan la implementación de extrusión por fusión en caliente
en la que pues presenta una ventaja que es un proceso continuo y sin solventes. Además, esta tecnología recientemente ha sido investigada para su aplicación en la industria y en la investigación farmacéutica, debido a que se encontraba implementada en otras industrias como la alimenticia. En este proceso, los tornillos giratorios que se encuentran en esta parte impulsan la mezcla de fármaco y excipientes activos por encima de la temperatura de transición vítrea o por encima de la temperatura de fusión, según el tipo de, de excipientes o de fármaco que se utilicen en la formulación. Esto garantizará que se logre una mezcla uniforme de ingredientes activos y de aglutinantes termoplásticos, polímeros o ambos. Y como podemos ver, aquí se da la entrada de un excipiente y del fármaco. También se da la inyección de otro excipiente posteriormente. Estos atravesarán la mezcla por el tornillo en la que se dará la fusión, la mezcla y por último la descarga de la mezcla uniforme en forma de ungüento. Las ventajas de la extrusión por fusión en caliente es que el tiempo de procesamiento es reducido, ya que la función de los ingredientes y la mezcla es un proceso de un solo paso. No se requieren agitadores ni raspadores debido a la acción que presentan los elementos de tornillo en el cilindro, y estos mismos elementos también ayudarán a la reducción del tamaño de partícula, garantizando pues la obtención de una mezcla más uniforme. En cuanto al control de calidad de los ungüentos, primero tenemos que preguntarnos cómo es un ungüento estable. Este es aquel que conserva su homogeneidad durante todo su periodo de vida útil. Algunos problemas de estabilidad que se pueden presentar son bleeding, en el que se dará la separación en dos fases del ungüento, y cambios de consistencia. Cuando la consistencia es muy suave, será complicado de usar, mientras que cuando es demasiado rígida, será difícil de extruir y de aplicar. Es por esto que es importante poder definir cualitativamente la consistencia de un ungüento y también cuantitativamente mediante los siguientes elementos. El primero es el penetrómetro, que es un aparato que permite que un peso puntiagudo eh, penetre en la muestra bajo una fuerza medible. En este recipiente se distribuirá el ungüento creando una superficie lisa. Posteriormente se aplicará la presión con la punta. Esta va a variar de acuerdo a una masa que se ponga en este punto, y la profundidad de la penetración será una medida de la consistencia de la pomada. Esta puede ser cuantificada mediante esta ecuación donde P es la presión y D es la densidad del ungüento. También se puede utilizar mediante el accesorio de Helipad, eh, principalmente en materiales de alta viscosidad, y viscosímetros en los que la pomada se carga en un cilindro y se extruye con una fuerza medida. La cantidad extruida es la medida de la consistencia de la pomada. Por otro lado, cabe resaltar que los ungüentos tienen un grado considerable de estructura que requieren un mínimo de 48 horas para desarrollarse después de su preparación, y que leves cambios de temperatura como de 1 o 2 grados centígrados pueden afectar en gran medida la consistencia de la pomada, por lo que las pruebas reológicas que se realicen a los mismos serán solo después de que el ungüento haya alcanzado el equilibrio, es decir, posterior a las 48 horas, y solo a temperaturas constantes y controladas. Otros tipos de pruebas que se pueden realizar son la verificación de la apariencia visual, en la que se evaluarán características como el craqueo de la emulsión, es decir, la separación de la fase oleosa y acuosa, si se ha desarrollado una apariencia granular o grumosa, cambios marcados en la viscosidad, crecimiento de cristales o contaminación microbiana grave. Por otro lado, inspección de olor, homogeneidad para ver si se han desarrollado de la misma manera una apariencia granular o grumosa,
distribución del tamaño de partícula, en la que pues se montará la mezcla en el portaobjetos y se examinará a alta resolución y se contará el número de partículas con un diámetro superior o inferior al límite especificado en la monografía. En cuanto a la forma cristalina, cabe resaltar que los componentes no disueltos de un ungüento pueden cambiar de forma cristalina o de tamaño con el tiempo, por lo que el examen microscópico, una medición de difracción de rayos X, puede ser utilizado para monitorear estos parámetros. Y por último, una prueba de esterilidad para el caso de los ungüentos que serán aplicados oftalmológicamente. En cuanto a los geles, estos son semisólidos que consisten en suspensiones de partículas inorgánicas pequeñas o de moléculas orgánicas interpenetradas por un líquido. Estos pueden ser de una fase cuando las macromoléculas orgánicas se distribuyen uniformemente a través del líquido, de tal manera que no existirán límites aparentes entre las macromoléculas dispersas y el líquido. Aquí tenemos un ejemplo de un gel antibacterial en el que pues se puede ver solo una fase transparente. Mientras que tenemos geles de dos fases en las que la masa del gel consistirá en flóculos pequeños de partículas distintas dispersas a través del líquido. Podemos ver aquí los flóculos o micropartículas azules dispersas en el gel transparente. Cuando las partículas que están dispersas son de tamaño relativamente grande, esto se denomina magmas. Y todos los geles presentarán un fluido tixotrópico. Este es característico de los fluidos no newtonianos, en el que mostrarán un cambio de viscosidad en el tiempo, y cuanto mayor sea el tiempo en el que se someta a un esfuerzo de cizalla, disminuirá su viscosidad, como lo podemos ver en esta imagen. En cuanto a las características de los geles, estos pueden presentar hinchamiento, que va a ser la absorción del disolvente y, y posteriormente un aumento del volumen del agente gelificante después de que estos dos van a entrar en contacto. En segundo lugar, pueden presentar sinéresis, que es la contracción de los mismos al reposar y la expulsión del líquido del gel, y por lo que se generará un asentamiento de los geles, generando pues una fase líquida fue la expulsada y una fase de carácter más sólido. Este efecto es un problema de estabilidad del gel. En cuanto a la estructura, esta es de red y provoca la rigidez del gel mediante la interconexión de partículas de las moléculas de los agentes gelificantes. Y por último, el envejecimiento, que es una agregación muy lenta pero espontánea debido a la presencia del agente gelificante, que provocará la formación gradual de una red densa en el gel. Finalmente, en cuanto a las vías de administración de estas formas farmacéuticas, estas pueden ser orales. Para el caso de los geles, la administración se da para tabletas de desintegración rápida debido a las propiedades de hinchazón rápida y propiedades superabsorbentes de estos geles. Se pueden utilizar geles flotantes en el líquido gastrointestinal, geles retentivos gástricos debido a la propiedad mucoadhesiva y geles dirigidos al colon por los geles inteligentes basados en estímulos ambientales y geles in situ que responderán a un pH particular o por la presencia de microflora en la región del colon. También tenemos la vía parenteral, en la que estos geles ayudarán a controlar y prolongar la liberación del fármaco en la circulación sistémica. En cuanto a la vía ocular, esta se utiliza para fármacos como antimicrobianos, agentes antiinflamatorios o fármacos autonómicos.
Se utilizan geles in situ que liberarán el fármaco de manera controlada y prolongada debido a los tiempos de contacto precorneal mejorados en comparación con otras gotas para los ojos convencionales. Además, se informó en un estudio que una liberación prolongada de indometacina libera el fármaco durante un periodo de 8 horas. En cuanto a la vía nasal, los resultados revelaron geles etosomales termorreversibles como posibles alternativas para la administración de fármacos dirigidos al cerebro por vía intranasal para mejorar la eficacia terapéutica del fármaco. En cuanto a la vía rectal o vaginal, un estudio acerca del gel mucoadhesivo in situ de clotrimazol para el tratamiento de la candidiasis vaginal demostró que la distribución in vivo indicaba que las formulaciones de gel polimérico se retenían en la mucosa vaginal hasta 24 horas después de la aplicación. Y finalmente, en cuanto a la vía de administración tópica o transdérmica, los sistemas de administración transdérmica del fármaco tienen ciertas ventajas, como mejorar el cumplimiento de la farmacoterapia, reducir la frecuencia de la dosificación, evitar el metabolismo de primer paso y detener la acción del fármaco con facilidad después de retirar el sistema. Además, la administración transdérmica de fármacos es útil para acumular la concentración suficiente de fármaco en el área objetiva. Y pues es así que concluye este seminario. Eh, Me gustaría resaltar de que a pesar de que la vía de administración pues tópica o transdérmica o rectal o vaginal pues no son de las más comunes y pues como ya lo habíamos visto las formas farmacéuticas sólidas son las que se emplean con mayor em, frecuencia, pues los geles y los ungüentos presentan ciertas ventajas como los tiempos de retención, que no, bajo ciertas vías de administración, no van a representar una terapia invasiva y pues que cabe resaltar que pues tanto generalmente para ungüentos pues se van a utilizar para eh, hidratación de la piel, pero pues los geles como ya vimos pues tienen otras implicaciones farmacoterapéuticas y ya, muchas gracias por su atención.